Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Cubanos se arrodillan para ingresar a estadio de béisbol con mensaje contra Díaz-Canel. A gritos, ¡viva Cuba libre! Y arrodillados en el suelo, un grupo de cubanos luchó por ingresar al estadio con su mensaje contra Díaz-Canel, donde se jugará el partido Cuba-Estados Unidos por la primera semifinal del clásico de béisbol. Hace unos instantes trascendieron las imágenes de un cubano que intentó el ingreso con una camiseta en la que se leía Díaz-Canel, asesino, al que las autoridades reaccionaron con una negativa. El momento, protagonizado por los activistas Esteban Rodríguez y Ramón Saúl Sánchez, fue secundado por otros cubanos que se acercaron a apoyar. Lograron aparentemente que este y otros jóvenes con camiseta donde los mensajes eran directos contra Díaz-Canel pudieran ingresar a la casa donde se efectuará el partido decisivo. Desde las afueras del estadio de béisbol, decenas de cubanos se reunieron a pedir libertad para los presos políticos. Páginas especializadas en deportes y periodistas de esta disciplina comparten las manifestaciones que tienen lugar mientras comienzan a ingresar las personas para ver el juego, y dentro de la casa ya entrena el equipo cubano. Protestas pacíficas en las afueras, 2 horas antes del juego entre Cuba y Estados Unidos, informó el reportero especializado. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo este día, durante una reunión de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que hay autorización para entrar al estadio portando carteles y mensajes de libertad mientras estos no contengan palabras obscenas. En un video compartido se le escucha afirmar sobre el derecho a la libertad de expresión y que personalmente habló, ya que se trata del estadio, la casa oficial del equipo de Miami. Suárez afirmó ante la Asamblea de la Resistencia Cubana que se puede portar pullover y carteles siempre que no lleven palabras ofensivas. Esto es más grande que Cuba. El comunismo es un engaño, un instrumento de represión y asesinato, que desafortunadamente no solo afecta a la isla, sino también a otros países del hemisferio, incluso a Estados Unidos, afirmó el alcalde cubano-americano. Hoy es una gran oportunidad para mostrar la diferencia entre la ciudad más exitosa de Estados Unidos y una de las más exitosas del mundo, y lo que está sucediendo en Cuba, donde la gente no puede comprar lo básico, ni siquiera puede expresar su punto de vista.